No me pude despegar de lo que el Señor decía en este pasaje bíblico y de lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Yo quisiera que me acompañen, por favor. Le puse a esta prédica la demanda del discipulado. Está en el pasaje de Lucas 9, del 57 al 62. Muy bien, dice la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí vemos tres postulantes o tres hombres dispuestos a seguir al Señor, pero con una visión del servicio muy distintas unas de la otra. Seguramente nosotros también, así como estos tres hombres, podemos haber tenido, o todavía tenemos, alguna cosita, que vemos el servicio al Señor de alguna manera, en la cual el Señor viene y se revela y habla vez tras vez, porque quiere perfeccionar nuestro servicio, ayudarnos a comprender, ayudarnos a entender, como lo hace Él, como buen maestro que es, que podemos entender cómo debemos servirle, cómo debemos tratar con Él y con la iglesia. Qué hermosa que es la iglesia, ¿no, hermanos? Hoy hago un paneo de tantos hermanos hermosos y amados y digo: Señor, qué hermosa que es la iglesia. Qué hermoso es lo que nos has dado. Qué hermosa que es la familia que nos has dado. Y cuánto más por esta iglesia, por amor a su nombre, a quien alabamos y glorificamos, no vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y las cosas que haya que modificar y que haya que cambiar, seguramente lo haremos con gusto, porque queremos agradar a nuestro Dios. Amén. Queremos agradarle. Nos dolería mucho no poder complacer a nuestro Dios, porque Él lo dio todo. Estas personas tenían tres cosmovisiones diferentes. En el primer lugar, si vamos a leer nuevamente este pasaje, vamos a leer qué es lo que sucede. Uno de ellos le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Una primera situación. Aquí vemos a una persona que se postula a seguir al Señor, y el Señor parece en sus respuestas muy duras en las tres posiciones. Pero hay una cuestión que creo que muchos de nosotros también hemos aprendido, a veces andando, que servir a Dios y que caminar con el Señor no es cómodo, no es fácil.
no se tratan de éxitos continuos, no se tratan de victorias, muchas veces humanas, superficiales, sino que se trata de estar incómodos, de estar no sufrientes, pero sí pasando muchas situaciones difíciles. Y el Señor aclara con mucho amor y le dice a este aspirante: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Confort, seguridad, son dos cosas que el Señor no le estaba garantizando a este hombre. Y confort y seguridad para seguir a Jesús son dos cosas que nuestro Dios, el Hijo, no nos está garantizando que vamos a tener mientras le sigamos. Si bien Dios en su gran amor y en su gran misericordia nos da, nos bendice y nos da mucho más de lo que pensamos y lo que creemos, ¿no es esta una condición necesaria que se va a cumplir en cada uno de aquellos que un día decidimos seguirle? Gracias a Dios hemos tenido buenos padres que se han puesto a nuestro lado, nos han ayudado a entender, a comprender de qué se trata el camino, de qué se trata la iglesia, qué es la iglesia, cómo amar a Jesús. Ya voy a hablar un poquito más de esto porque es muy profundo y es muy significativo, creo que para cada uno de nosotros. ¿No aman a sus padres espirituales? A mí me da una profunda seguridad y una profunda tranquilidad tener los padres espirituales que tenemos. Amén. Porque tenemos una guía, tenemos un apoyo y podemos fallar y decirle: Señor, ¿y ahora? Y ahí está. ¿Quién? Los de siempre, los que sostienen, los que oran por nosotros, los que nos ayudan, los que necesitamos. Yo le doy gracias al Señor y creo que cada uno de nosotros le damos gracias al Señor por lo que el Señor ha puesto, porque se ocupa, porque no nos dejan huérfanos. Y porque necesitamos la revelación de Dios que viene a través de sus vidas. Por eso hay que estar atentos. En el segundo episodio, y dijo a otro: sígueme. Pero antes de entrar en el otro, quiero dar un ejemplo muy sencillo que todos conocemos. El caso de Abraham, el caso de Abraham que se fue sin saber ni siquiera dónde iba. Y yo recién miraba algunas caritas y digo, pero mirá qué bárbaro. Hay tantos hermanos que se fueron sin saber a dónde iban, sin saber cómo y dónde y de qué manera, ¿no? Y veo cada vez más hermanos jóvenes, que no es poca cosa. Matrimonios jóvenes. En este tiempo donde parece que el mundo chupa todas nuestras ambiciones espirituales, ¿no? Dice, bueno, mirá, hoy tenemos que cada día trabajar más por lo que queremos y por lo que tenemos, y somos a veces hasta lo que tenemos. O eso es lo que intenta tratar de que entendamos. Hay muchos que están renunciando a lo que tienen, a su posición, a su lugar, a su seguridad, a su confort, por hacer la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Porque Dios se encarga de acomodar todas las cosas. Veo a Eladio, veo a Damián, veo a Hernán y digo, Señor, gracias, gracias. Estaban cómodos, estaban en un lugar seguro y el Señor los usa. Y el Señor hace la obra y hoy dábamos gloria al Señor por todas las cosas maravillosas que Él hace y va a seguir haciendo
en este lugar, en la iglesia, en cada una de nuestras vidas. Y todo lo que falta. Aleluya. Es mucho lo que falta. Aleluya. El Señor nos tiene expectantes de lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo en el verso 59, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este pasaje también parece bastante duro. Pero este pasaje también nos muestra que las prioridades las tiene que tener siempre el Señor Jesucristo. Que las prioridades tienen que estar siempre orientadas hacia Jesús. Aun cuando las peticiones son legítimas. Porque la familia es la familia. La familia es muy importante. Para nosotros también es muy importante. La iglesia para nosotros es muy importante. Pero sobre todo esas prioridades tienen que estar orientadas a Jesús. Y Jesús ahí marca claramente cuál es la prioridad. Este hombre, en realidad, en otras palabras, lo que le estaba diciendo es Señor, primero me voy a ocupar de mi familia y cuando tenga a lo mejor un poco más de tiempo, te voy a seguir. Y a veces pensamos así. O a veces esperamos que el Señor espere nuestros tiempos, los que manejamos nosotros. Y son cosas que debemos responder en la medida que vamos caminando, en la medida que el Señor va hablando y va revelando. Lo importante es que vemos a muchas personas definirse rápidamente y decir, Señor, yo te sigo, yo no voy a esperar ni un segundo más. Y esta es la respuesta que conviene. El Señor nos da la libertad. El Señor no nos pone un arma en nuestra cabeza para que decidamos por Él. El Señor nos invita, nos llama, ni siquiera golpea y nos dice, ¿qué vas a hacer? Y los tiempos del Señor no son los nuestros. Y los pensamientos de nuestro Dios no son los mismos que los nuestros. Y los planes de nuestro Dios son mucho más hermosos y maravillosos de lo que nosotros pensamos. En este relato, en este episodio, el Señor, antes de seguir su viaje a Jerusalén, se encuentra con esta situación y estos tres hombres que de repente aparecen para aclarar también y para dejarnos a nosotros el registro de lo que es seguir al Señor, de lo que es ser un discípulo de Cristo. Papi también nos enseñaba que podemos ser hijos vamos a ser siempre, pero discípulos somos los que decidimos serlo, ¿no? Decidimos ser discípulos, podemos dejar de serlo, pero es una gran invitación, ya que hay mucha gente que está en la obra, pero hay muchos jóvenes también que no lo están, y que tienen ejemplos, gracias a Dios, en la iglesia, ejemplos de sobra, para saber qué es lo que tienen que hacer y cómo manejarse en la iglesia. Y esta es una bendición que Dios nos ha dado a nuestra visión, a nuestra iglesia. No todos tenemos ni los matrimonios ni la juventud que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que hagamos la obra de Él. Para que Él sea glorificado, para que Él sea conocido, para que Él se revele a través de nuestras vidas, para que Él hable a través de nuestras vidas. Queremos ser instrumentos en sus manos. Hombres y mujeres débiles, muy débiles, pero muy necesitados de Dios. Eliseo en su momento recibió la invitación
Elías para seguirle. Y dice, Elías, espera un segundito, vamos a hacer voy a hacer un sacrificio acá, voy a ir a saludar a mis parientes y me voy, pero en ningún momento le dijo, mirá, voy a primero mi familia y después cuando tenga tiempo. No, en el libro de Primera de Reyes 19, del 19 al 21, relata esta historia, pero lo voy a parafrasear, hermanos, a lo mejor para no estar mucho tiempo en la lectura, porque creo que preparé algo un poco más largo, así que a lo mejor quisiera ir parafraseando un poquito. Y el libro de Reyes claramente nos muestra cuál es la actitud inmediata a la demanda del Señor. Enseguida Elías se despide solamente y se va a cumplir el propósito que Dios tenía para con su vida. Hay otros pasajes bíblicos, por ejemplo en Mateo 4, del 18 al 22, donde vemos a Pedro y Andrés dejando su próspera vida de pescadores para seguir a Jesús, aceptando un camino de incertidumbres y lejos del confort y lejos de la seguridad que le daba su empresa. Pero con una respuesta inmediata, con una respuesta rápida. Sí, Señor, ahí voy. Mateo, Leví, un hombre que tenía una reputación, que tenía una seguridad, que tenía ingresos de sobra, y se levantó, dejó todo y se fue por seguir a Cristo. El apóstol Pablo, un perseguidor de cristianos, un hombre elegido por el Señor para predicar la palabra de Dios a los gentiles, un hombre con una posición, con una formación. Dios se presenta, Jesús se presenta ante él y es transformado. Y Pablo en ningún momento se resiste a esta voz, ¿no? Enseguida responde y se pone al servicio de esa voz. Esa voz era Jesús. Dura cosas es dar cosas contra el aguijón, le decía el Señor. Y este hombre se puso a disposición. ¿Cómo está nuestra respuesta a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cómo va aquellas cosas que el Señor está demandando y está pidiendo de cada uno de nosotros? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Muchos de nosotros podemos tener por ahí o cambiar las prioridades porque somos seres humanos. Yo que somos un poco ambivalentes, tenemos nuestras cosas. Pero necesitamos nuevamente encauzar nuestras vidas y escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y entender que el compromiso debe ser total. Que nuestra disposición a Dios tiene que ser una vez más hacia adelante. Y ya vamos a ver por qué digo esto. No hay otra forma. Hay muchos de los jóvenes que vienen a casa bíblica y dicen, mirá, quedo mal con mi familia, hay muchos que no están de acuerdo, hay gente que se enoja de mi casa, pero deciden venir igual a la casa bíblica, se la juegan. Bendigo también a aquellos padres que dejan a sus hijos y les permiten seguir al Señor, que les permiten formarse para seguir, perfeccionarse en la palabra del Señor y sobre todo perfeccionarse en el conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Siempre decimos acá en Casa Bíblica, no nos interesa ser discípulos de hombres, nos interesa mucho más que conozcan al Señor. Y tenemos el privilegio de muchas veces acompañarlos y ver cómo el Señor se va formando en esas vidas, como ustedes también seguramente en cada una de sus congregaciones. Dios es fiel. Y hay condiciones que el Señor tiene. El Señor nunca
nos deja solos, por más difícil que sea. Y vienen y hacen la casa bíblica, están los 2, algunos están 3, algunos están 4, 5, 6, 7, 10 años, me decía Adela, 10 años en casa bíblica. Pastor de Brecht me levanta la mano. Qué hermoso que es casa bíblica, ¿eh? Qué hermoso, hermanos, qué hermoso que es casa bíblica. Amén. Hermanos que pasaron, que seguramente sus hijos van a venir, ya están dando fruto. Algunos hasta me dicen abuelos, así que mirá, Fer, que después van a venir ellos. Bueno, yo ya espero no estar, pero digo, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? El Señor ha mirado con tanto amor a la iglesia y con tanta razón el Señor decía, mi padre, mi hermana, mi hermano, son aquellos que hacen la voluntad del Señor. Estamos felices con lo que Dios hace y con lo que Dios va a seguir haciendo en este lugar. Es maravilloso. Se conmueve mi corazón cada vez que hablamos del amor del Señor sobre este lugar. Hay un tercer episodio, un tercer hombre, y dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta es una palabra que el Señor habló a mi vida, particularmente. ¿Qué pasa cuando uno mira hacia atrás? ¿Qué pasa cuando uno desvía la mirada del frente? Y cuando uno está haciendo ese trabajo, mirar hacia atrás o mirar hacia los costados implica que el linio que estamos haciendo se desvíe. Y se resienta el objetivo en el cual teníamos trazado llegar. Porque si nosotros miramos hacia atrás, esa curva se va a hacer, porque es así, se va a hacer. Y no vamos a llegar al lugar donde hemos trazado, donde queremos que el Señor nos lleve, donde está el propósito de Dios y su voluntad. ¿Y sabe qué pasa? Si hay algo que nos detiene mucho a nosotros, los hijos de Dios, es mirar hacia atrás. Hay una escritura y un ejemplo muy claro. Si vemos en Génesis 19:26, es un ejemplo bastante negativo. Dice que la esposa de Lot mira hacia atrás. ¿Y qué pasó? Quedó convertida en una estatua de sal. Es como que quedó ahí, en todos sus deseos, en toda su corazón estaba ahí. Una pregunta, ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Están en las cosas pasadas? ¿En las antiguas glorias? ¿En aquellas cosas que un día pasaron? Pudieron haber pasado cosas muy fuertes en la vida. Y a lo mejor quedaron ahí atascadas toda nuestra motivación. Así quería poner esta palabra. Nuestra motivación estancada en ese lugar. Fíjense lo que decía Pablo. En Filipenses 3, del 13 al 15, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ¿a dónde? Hacia lo que está adelante. No hay una mirada hacia atrás. En un tiempo el pueblo de Israel lloraba por el templo de Salomón. Estaban muy tristes por aquella gloria pasada. Y pudo haber sido extraordinario lo que pasó antes. Pero el Señor nos invita, como nos dice aquí el apóstol, a que miremos hacia dónde, hacia adelante. Allí está Cristo. Allí está el objetivo.
Allí está la dirección que le tengo que dar al arado con el lignio que estoy formando y permitir y no descuidar mi mirada hacia ese lugar. Para que podamos tener el fin que esperamos, que es servir a Dios, que es hacer su voluntad, que es ayudar a otro, que es acompañar a otro, hacer la voluntad de Dios. Hoy el Señor nos ha puesto en este lugar. ¿Qué le vamos a enseñar a algún joven, alguna joven, de vivir como al Señor le agrada si estamos continuamente, por ejemplo, mirando hacia atrás? Y no solamente este ejemplo, podría dar muchísimos más ejemplos de lo que es la vida cristiana. Pero hermanos, hoy el Señor, y esto lo sentía fuertemente en mi corazón, nos exhorta a mirar hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Y si otra cosa sentís, estos también, os lo revelará Dios. Hermanos, iglesia, miramos hacia adelante. Ya no miramos atrás. Hace un mes atrás aproximadamente, estuve compartiendo también en la iglesia. El Señor nos traía un mensaje claro. La falta de perdón es un pecado que destruye. Y el mirar para atrás y el no perdonar está estancando muchas vidas. El Señor lo mostraba. Y lo compartí, no sé hace cuánto, hace como 2 meses atrás, el mensaje. Y hay 3 aspectos que son muy importantes, hermanos. A veces, esa falta de perdón no es contra nadie, es contra nosotros mismos. Porque no nos perdonamos muchas cosas que pasaron. Muchas cuestiones o malas decisiones que hemos tomado. Es en primer lugar. En segundo lugar, muchos guardamos o podemos llegar a guardar rencores con Dios. Porque el Señor nos respondió a la oración que tantas veces pedí. Porque Dios no hizo lo que yo pedía. ¿Y esto puede pasar en nuestros corazones? Claro que puede pasar. Somos seres humanos. La familia. Falta de perdón a familiares. Y el Señor nos exhortaba a través de un pasaje bíblico. Y nos decía, hay un pasaje bíblico donde el Padre Nuestro dice, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y cada vez que se habla del perdón, habla de perdonar al otro. Hay un pasaje bíblico. Que quiero mostrar o quiero comentar. A ver si está acá. Si es este. Mateo, a ver si está Mateo 27 del 4 al 5. No, este no es Mateo 27. Mateo 6, a ver. Dice, voy a leer solamente porque es un pasaje bastante largo, Mateo 6 del 5 al 15. Y voy a leer a partir del verso 14, si me acompañan, porque dice porque si perdonáis
a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, a veces estamos muy seguros como que esto es opcional. Y decimos, bueno, guardo rencor. Señor, tengo este problema. No te estoy perdonando, está diciendo el Señor. ¿Por qué no estás perdonando a tu hermano? Y como todos aquí queremos agradar al Señor, de ahí en más me di cuenta que el Señor me estaba hablando a mí. Y decía, cada vez que oro, yo cambié de orar, ya no oro más como antes. Digo, Señor, así como yo también perdono a mis deudores. No quiero desagradar al Señor, porque el Señor no me va a perdonar. Guardar rencor no es una opción, hermanos. No es opcional. Es una exhortación. Para seguir adelante, para no sufrir ningún desvío, tenemos que perdonar. El discípulo mira hacia adelante. El discípulo termina como terminó Pablo en aquellos días en una mazmorra mientras estaba por ser ejecutado. Pablo estaba diciendo, yo prosigo, alentando a las demás iglesias, alentando a los demás hermanos. Mientras su vida se terminaba, él iba a ser una semilla para que muchos más conozcan a ese Jesús por lo cual él dio la vida. Amén. Y hermanos, hoy es el momento, hoy es el tiempo de largar todo esto. Dejémoslo. Perdonemos. Pero te dieron un cachetazo, no importa, que me den otro. Yo quiero seguir adelante, porque allí está Jesús. No me quiero detener, quiero seguir. Así que, hermano, quiero animarte en esta noche a que pensemos, a que analicemos nuestro caminar y nuestras vidas, a que analicemos esta manera de seguir a Jesús, las palabras de Cristo. Fíjense que en estas palabras no aparece el nombre de ninguno de los personajes, solamente la voz del Señor. Perfeccionemos nuestra vida, no solamente leyendo la palabra, sino poniéndola en práctica cada día de nuestras vidas. El Señor es fiel. El discipulado verdadero demanda una verdadera renuncia, una respuesta inmediata y una determinación firme. Podemos comenzar a orar en esta dirección y decirle, Señor, necesito cada día afianzar mi corazón en lo que tú quieres formar y hacer en mi vida. Hoy mientras se estaba lavando, decía, Señor, yo quiero ser una vez más, como tantas veces te dije, barro en tus manos. A los 53 años, sí, Señor, una vez más. Por favor, haceme 1000 pedazos. Quiero que hagas de mí algo nuevo. Amén. Otra vez. Una vez más. Que esto esté en nuestras vidas, hermanos. Que estas cosas, que estos deseos y que estos anhelos y que esta palabra que el Señor trae a nuestros corazones, podamos atesorarlas. Me hice muchas preguntas mientras preparaba la predicación. Yo decía, sí, el mandato del Señor dice ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos es algo muy tremendo. Porque son dos cosas que se hacen a la vez. Porque somos discípulos. Pero a su vez no, tenemos que ser discípulos. Entonces, es como que, es bastante. Creo que me entienden, hermano. Es mucho. Parece que es mucho, ¿no?
Tenemos que ir aprendiendo. El Señor a través de su Espíritu Santo, tenemos nuestros padres espirituales que gracias a Dios están con nosotros y nos indican cómo se hacen las cosas. Pero también tenemos que ocuparnos de otros. Entonces es necesario haber sido discipulado para poder discipular. ¿Cómo voy a ser discípulos si no he sido un buen discípulo? ¡Wow! Y ahí el Señor me pone en conflicto otra vez. Señor, quiero perfeccionar mi vida. Y creo que a cada uno de ustedes también le pasa lo mismo, hermanos. Señor, perfecciona mi vida para que pueda formar hombres y mujeres que te amen. Hombres y mujeres que te amen, que te sirvan de todo corazón, que vayan a los lugares, pero que vayan con un corazón humilde, que vayan con un corazón de servicio, que vayan porque conocen tu presencia, porque conocen tus prioridades, porque saben dónde están las prioridades. Y eso, ¿sabe qué, hermanos? Es la vida. No se logra de un día al otro. No se logra con una oración y una emoción momentánea. Es la vida. Son los reveses, son las preocupaciones. Todavía a este no le cayó la ficha. Seguir orando, seguir esperando el momento para poder hablar. Y que lo que diga pueda ser de bendición. Seguir esperando. Y a veces no se logra lo que uno espera. Ocupemos nuestro tiempo en ser buenos discípulos para después ser buenos maestros. Mateo 28, 19 y 20 dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si yo le digo a alguien, guarda todas las cosas que el Señor Jesucristo nos manda, el primero que tiene que guardar todos los consejos y palabras que el Señor ha mandado soy yo. Para que la palabra que diga tenga el peso de la autoridad. Y no de aquel que dice las cosas porque simplemente las dice correctamente o tiene una forma poética de decirlas. El Señor nos ha dado algo maravilloso, que es la autoridad, hermanos. Y tenemos que fundamentar nuestras vidas en la autoridad. Amén. Que es el hacer la palabra del Señor. Amén. En hablarla, es verdad, hay que hablar. Hay que predicar el Evangelio. Hay que sacar y salir de nuestro lugar de confort y decirle al otro que Jesucristo es el Señor. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos van a escuchar. ¿Cuándo? Cuando vivimos lo que hablamos. Segunda de Timoteo 2:2 dice: y las cosas que has oído de mí en presencia de muchos testigos, encomiéndalas a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Juan 13:15 dice: porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Segunda de Timoteo, Pablo le hablaba como un hijo a Timoteo, porque era el hijo. Era el hijo amado, él lo amaba. Pero anoté varios versículos de Pablo, porque Pablo hace algo que el Señor me conmovía y me llamaba la atención. Y ponía eso en mi corazón, mi hermano, y lo quiero compartir con ustedes.
Primera de Corintios 14, 16 dice, por tanto os ruego que me imitéis. ¡Wow! Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, os ruego que me imitéis. ¿Cómo estamos para ahí? Aleluya. Va a pasar. ¿Usted sabe que va a pasar eso? Va a pasar. Porque vamos de gloria en gloria. Y el Señor persevera a través de cada uno de nosotros. Él va a seguir perseverando. Y a lo mejor no lo veamos en nuestra generación, o a lo mejor sí, yo tengo fe que sí. Pero los que vienen atrás, los que vienen, van a venir con esta fuerza y esta seguridad. Imitemos, porque yo también así sigo a Cristo. Aleluya. Hay que tener autoridad en presencia de Dios para expresar estas palabras. Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Filipenses 3:17, hermanos, sed juntamente imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Aleluya. Hagan como yo hago. Mírenme, imítenme. Porque yo sigo a Cristo y yo hago como a Cristo le agrada. ¡Qué seguridad, hermanos! Y si vemos la vida de Pablo, vemos un hombre absolutamente incómodo, donde fue perseguido, fue azotado, donde vivió en la incomodidad absoluta. Pero el propósito de Dios en la vida de Pablo finalmente se logró con creces, porque era un buen discípulo. Porque le creyó a Jesús. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses 3 del 7 al 9. A ver, iba a decir a ver si alguien lo tiene, porque en la casa bíblica siempre con los chicos les digo casi se me escapa. Segunda de Tesalonicenses 3 del 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Aleluya, la imitación. Qué tremendo. La imitación. Hoy en el mundo del anonimato, en el mundo de las comunicaciones y de las pantallas, ¿no? Donde parece que todo se puede aprender online. El Señor utilizó la mejor estrategia educativa, enseñanza-aprendizaje, la imitación. El Señor se puso al lado de los discípulos para que aprendan de Él. Hermanos, ¿cómo van a aprender nuestros jóvenes, y nuestros niños y nuestros adolescentes? De nuestro ejemplo. ¿Cómo vamos a formar a las vidas? No a través de pantallas y de videitos de YouTube, para ver qué entretenido que es con las cositas que muestran y demás. Hablando, teniendo charlas cara a cara, ojo a ojo, intercambiando. Esa es la manera que enseñó el Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Porque así vamos a conducirnos, como dice las Escrituras, como nos aconsejan las Escrituras. Vamos a hablar con nuestros hijos. Vamos a construir una relación con nuestros hijos y con nuestros hijos espirituales. Y para los que hace años que estamos, nuestra predicación comienza en casa. No en el púlpito, en casa. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está nuestra esposa? ¿Cómo trato a mi esposa? Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso.
verás. Construimos desde casa. Los otros días Miguel predicaba una de esas predicaciones que siempre hace Miguel, y él hablaba que la reconstrucción va de adentro hacia afuera. No es de otra forma que se me enseñó, hermanos. Nuestra predicación, la base de nuestra predicación, lo que hablamos tiene que ser de adentro, desde casa hacia afuera. Ahí es donde soy lo que soy, en casa. Amén. Y a ver, que tengo tantas papeletas acá que no sé por dónde. Perdón, Sí, eso por... Hice tantas impresiones, tengo tantas cosas anotadas acá que después no sé por dónde seguir. Pero hay algo, hermanos, que me conmovió acá cuando leí Juan 5 del 19 al 20. Si usted me acompaña, entonces Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo si no la ve hacer al Padre. Aleluya. El Hijo aprende del Padre. Jesús mirando al Padre. Y el Padre hace. Qué tremendo, el mismo Señor. En Él estaba depositada toda la plenitud de la deidad, y Él dice que Él aprende. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? También lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, para que vosotros os maravilléis. Juan 8:28 dice: entonces Jesús le dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Amén. Aleluya. ¿Y habrá sido bueno, Señor? El mejor. El Señor Jesús fue obediente, perfecto, maravilloso, sublime obediencia. Fue perfeccionado a través del dolor, dice el libro de Hebreos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque te hiciste pobre para hacernos ricos. Amén. Y hoy somos la iglesia de Jesús. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aleluya. Los apóstoles fueron maestros al lado del Maestro, por muchos errores. Vieron que el Señor Jesucristo tenía que corregirlos muchas veces. Ahí un instante antes, los discípulos decían: Señor, estos están predicando el Evangelio, pero no son de los nuestros. Yo les prohibí que lo hagan. No les prohíbas, decía el Señor. Y había otros que de repente le decían: Señor, ¿querés que le mandemos un rayo así lo terminamos? ¿Pero ustedes acaso no saben qué espíritu mora en vosotros? Le decía el Señor. Si no hubiese estado el Señor, si Él no se hubiese dignado a caminar entre nosotros y a enseñarnos, ¿qué hubiese pasado? Qué hermoso. El Señor se humilló hasta lo sumo por amor a sí mismo, pero por amor a vos y por amor a mí. Amén. Y nos dejó ejemplo. Nos dejó un camino. Nos reveló su presencia. Nos dio un conocimiento que no lo merecíamos. Por eso dice la palabra que somos los vil y despreciados de este mundo. El Señor llama
nos llama a nosotros, a los pecadores, a seguirle, a servirle, a hacer de nuestras vidas algo que ni nosotros jamás imaginamos que podía pasar. Él hace cosas nuevas y todavía tiene mucho más. Amén, hermanos, tiene mucho más. Si hoy estás pensando, ¿qué hago? ¿Sigo al Señor? ¿Cuál es el precio? El precio es alto, pero la recompensa es mayor. La recompensa es mucho mayor a las situaciones que tenemos que vivir día a día en nuestra vida. Aleluya. Y quiero terminar, porque si no me voy a extender mucho más. Pero preparémonos, hermanos, preparemos para hacer discípulos. Para mirar como mira el Señor, para acompañar a los jóvenes, para acompañar a nuestros hijos. Oren por nosotros, oren por la iglesia, oremos para que el Señor siga levantando hombres y mujeres que le amen, para que el Señor siga perfeccionando la obra en este lugar y en los distintos lugares que nos toquen cubrir como iglesia, para que el Señor se siga revelando. Necesitamos avanzar, queremos avanzar. Y no se puede sin la iglesia. Unipersonalmente no se puede. Somos un cuerpo maravilloso y tenemos que seguir el camino que el Señor nos ha marcado, que está lleno de su presencia. Y quería terminar simplemente con este versículo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo citamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Tenemos que ser buenos discípulos para ser buenos maestros, sí, hermanos, sí. Debemos prestar atención a lo que nos dicen nuestros padres espirituales, honrarlos. No se chupamedia, no estoy hablando de eso. Honrarlos, respetarlos, cuidarlos, orar por ellos, ponernos al lado con humildad, con sencillez para hacer, no solo para pedir, para hacer. ¿Cuánto valor tienen para nosotros y tienen para la iglesia varones y mujeres que dieron la vida? Mire, hermano, yo le voy a contar, se va a poner mal a lo mejor mi suegra y mi suegro, están acá. El mejor yerno que tengo, dice. Mire, hermano, yo vengo de una familia que no, y lo dije en la iglesia la vez pasada, donde no había una actitud de amor entre papá y mamá. Nunca lo hubo, yo nunca la vi. Viví 26 años en la casa de mis padres. Pero yo conocí cómo debo relacionarme con mi esposa viéndolos a ellos. Porque aun cuando se peleaban, a un hermano, aunque usted quiera, a mí me daba mucha gracia cómo se peleaba. Yo veía otras cosas, y creo que ustedes también las ven, ¿no? Y que las ven a lo mejor en otros hermanos, que están al lado suyo, que siempre los aconsejan, los acompañan. Bueno, me tocó estar con ellos. Y el amor, y la paciencia, y el cuidado, y los consejos. Hermanos, si no hubiesen estado ellos, no hubiese aprendido, no hubiese sabido cómo, ¿me entienden? Yo sé que el Señor es amor y todo lo demás, pero necesitaba ver a alguien que lo haya obedecido antes para saber cómo se hacía.
Por eso también son importantes nuestros maestros y nuestros padres de la vida. Porque nos muestran cómo se hace. Papi nos enseñaba hace muchos años, a través de Carla también me ayudaba a entender cosas, siempre ayudándome a entender todo. Y papi nos enseñaba cómo tenemos que adorar, no sabía cómo hacerlo. Oro, incienso y mirra, no me olvido más de eso. El significado de cada cosa. Y cómo tenía que venir. Si no hubiera un papi que nos enseñó esas cosas, no hubiese sabido cómo. Y si no hubiese tenido un padre para corregir, para mostrar, tampoco hubiese sabido cómo, hermanos. Es hermoso el Señor, ¿no? Nos da gente de las cuales nosotros podemos aprender y podemos crecer y podemos desarrollarnos y podemos vivir esa vida a la cual el Señor nos quiere llevar. Aleluya. No quiero algo diferente. No quiero algo diferente para los jóvenes que vienen a Casa Bíblica, por ejemplo. Quiero algo mejor todavía, que supere. Porque vamos de gloria en gloria, hermanos. Esto simplemente es un destello, nada más, de lo que Dios tiene para la iglesia. Simplemente. Lo que viene es maravilloso. Te aliento, hermano. Dios te bendiga mucho. Se peleaban. Pero como vamos de gloria en gloria, ya no se pelean más. A todos nos llega el San Martín, decíamos antes. Pues sí, 10 años estuve en Casa Bíblica. Trabajaba adentro, salía a la obra, volvía, clases, y me recorrí todas las casas bíblicas porque ninguna me podía enderezar. Estuve acá en Santa Fe primero, que siempre se me llena la boca al mencionar esta casa. Acá creo que fue el tiempo más corto que estuve, pero fue todo. Fue el cambio absoluto, total. Es un lugar que Dios ha elegido. Se le ha ocurrido hacerlo y lo ha hecho. Y siempre decía que si no hubiera estado en este lugar, aprendiendo de mis padres, como decía Fernando, no hubiéramos soportado los 6 años en Francia. No hubiéramos podido. No durábamos un año. Al mes me quise volver. Pero lo que fue grabado acá y lo que vieron mis ojos y la presencia del Señor que se manifestaba, que venía y ya está, venía. Orábamos de noche, me acuerdo, ahí en el salón, en el otro campo. Estaba papi, Daniel, Eneli, la esposa, mami, no sé quién más. Y todo el día de trabajo, al sol, y a la noche culto. A bañarse con agua fría, helada, porque para calentar el agua había que poner una olla grande para hacer fuego, más, y agua fría, un chorro salía. Y al culto, y a orar. Y algunos nos dormíamos. Teníamos unas sillas de chapa, desplegables, y cuando papi corría, ¿no? Y cantaba y oraba y en lenguas y en lo que sea. Y cuando veía que uno se estaba durmiendo, agarraba las sillas esas de metal y las tiraba al suelo. ¡Oh! Todos despiertos, orando, clamando. Era tremendo. Cómo el Señor
nos, entre comillas, nos fuerza a entrar. Tenemos un Padre excepcional. Y tenemos padres excepcionales. Y tuvimos padres excepcionales. No estamos alabando al hombre y eso ya pasó, ya no corre con nosotros, espero. Pero tuvimos y tenemos y tendremos buenos padres que sepan enseñarnos sin hablar mucho. Papi no hablaba mucho. El papi, yo siempre dije, podía haber sido millonario. Y no tenía un peso. Se ponía a pelar los porotos, las habas, con todos nosotros, los jóvenes, al sol, mami, Daniel, Nelly, cuidando gallinas, conejos, chanchos, vacas, sembrando tomates, desbrotándolos, regándolos, yo yendo a vender al mercado de abasto a la madrugada. Era una vida, decía, en plena subversión, en pleno estado de sitio, una comunidad de 60 personas, con un miedo así nosotros. Y el Señor estaba. Y nos hizo, y lo puedo decir con propiedad, nos hizo discípulos. Nos hizo discípulos. Y nosotros tenemos que seguir ese derrotero a ser discípulos. Que amen, no como dice Pablo, que aman lo suyo propio, que cuidan lo suyo, aún lo espiritual, porque también las cosas espirituales a veces nos juegan una mala pasada y nos sale nuestro yo, nuestro ego, nuestras cosas buenas que Dios nos dio, no son nuestras, son del Señor. Que somos pastores, o discípulos, o siervos, o obreros, o profetas, o evangelistas, esos cargos, o títulos, o ministerios no son nuestros, son del Señor. Y si son del Señor, van a reverdecer como la vara de Aarón en el arca, en la presencia del Señor. Sin presencia de Dios no hay ministerio que valga, ni discípulo, ni nada. Que nuestros ojos puedan ver lo que el Señor ha hecho, está haciendo y hará. Amén. Qué linda que es la iglesia. Amén. Es muy linda. Más allá de toda hermosura, es lo más hermoso de toda la creación de Dios. La iglesia. Dice el salmista, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Somos parte el uno del otro. Aprendemos del uno del otro. De los errores, de los aciertos. Qué cosa difícil entender el ministerio del Señor. Porque él tenía todos los ministerios. Pero el de evangelista le fallaba. Vienen 3 hombres y dicen, Señor, te queremos seguir. Y el Señor agarra un balde de agua fría con hielo encima y se los tira. Se fueron todos. Había una multitud. Todos nos gusta la multitud. Al Señor le interesaba la multitud. Al Señor le interesaban los verdaderos discípulos. Señor, ¿qué tenemos que hacer para seguirte? Niéguese cada uno a sí mismo. Tome la cruz y sígame.
¿Y qué pasó? Se fueron todos. Y el Señor dice, no, por favor, esperen, no se vayan. El que no quiere seguir al Señor, no quiere seguir al Señor. Jesús predicaba la verdad porque Él era la verdad. Prediquemos la verdad porque tenemos la verdad. Aunque haya muchos que no la acepten. No todos van a aceptar la verdad, según lo que dice la palabra. No todos. Algunos no van a aceptar, o muchos no van a aceptar la verdad. Lee Apocalipsis. Es un libro terrible, pero real. Yo no quiero estar en esas listas. Quiero seguir la verdad. Y ser un buen discípulo. Todavía, a los casi 70, todavía un buen discípulo, con sus fallos. Pero quiero ser un buen discípulo. Servir al Señor. Todavía, mucho más. Dice Pablo a Timoteo, Fernando nombró bastante a Pablo y a Timoteo, procura con diligencia, con empeño, con esfuerzo, presentarte a Dios aprobado. El que es aprobado es el que anda en la verdad, predica la verdad con B larga, B mayúscula. La verdad. La mentira no puede estar en nosotros. No puede estar. No existe en el corazón del cristiano la mentira. La verdad. Preséntate como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Qué feo que es avergonzarse, ¿no? Ponerse rojo cuando se descubre algo. Que Dios nos libre, que Dios libre a la iglesia, que usa bien la palabra de verdad. Huye de las pasiones juveniles. Esto no es para los jóvenes nomás, para nosotros también, porque hay cada mayorcito. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿A dónde podemos seguir esto? ¿A dónde podemos aprender más? ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. El mundo no nos va a dar eso. El mundo no nos va a dar eso. La amistad con el mundo no nos va a dar eso. La copia al mundo de todo lo que podamos copiar en la iglesia, la música, la forma, todo. No nos va a dar esto. Esto viene de arriba. Y el verdadero discípulo viene de arriba. Porque el verdadero maestro viene de arriba. Y esto que es tan glorioso. Filemón. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo, se corría la voz. Ahí hay un verdadero discípulo. Oigo del amor y de la fe que tienen, escuchen esto, que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. No, yo amo a Dios. No, mentiroso. Amo a Dios y amo a la iglesia. Si no amo la iglesia, no amo a Dios. Si no amo a Dios, no amo la iglesia. Cristo y la iglesia son una sola cosa indivisible. El amor hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz
en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Se imaginan una iglesia con muchos hermanos así? ¿Cómo la iglesia se pone polenta, fuerte? Porque el amor de uno refuerza el del otro, y la iglesia se hace fuerte. Ahí el diablo no tiene cabida. Le dice Pablo a Timoteo, tené cuidado de ti mismo. No le dice tené cuidado del diablo, de ti mismo. Vos sos el peor enemigo tuyo. Y de la doctrina. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Un buen discípulo. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a ser buenos discípulos. A ser buenos discípulos. Cuesta. Vamos a ver lo que haces discípulos todos los días acá. Cuesta. Yo tuve que ir a 4 casas bíblicas seguidas, imagínate. Y no me arreglaron. La casa bíblica, qué hermosa que es. Se sufre. No es todo un oasis. No. Es que ahí está el verdadero discípulo. Sabe sufrir. Por amor al Señor. Como Él sufrió por amor a nosotros. Amén. Oremos por este lugar. Oremos más. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Sí, Señor. Gracias por habernos dejado la palabra escrita que es viva y eficaz, que nos lleva por el camino recto, angosto pero recto. Nos guardas de la caída, nos corriges, nos alimentas, nos disciplinas, Señor, nos animas, haces la obra completa en nuestros corazones a través de tu iglesia. Qué belleza de evangelio que nos has mostrado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos este lugar. Bendecimos a los directores, bendecimos a los pastores, bendecimos tu nombre, Señor, que de aquí salga fuego y contagie a muchos y que deseen ser tus discípulos y no tengan otra prioridad que ser tus discípulos, Señor. Que no digan, Señor, espera que tengo tantas cosas que hacer, sino que puedan decir ahora, Señor, amén, ahora, Señor. Y que todos podamos cada día dejarnos quebrantar, moldear, limpiar, santificar y ser llenos de la verdad. Gracias, Señor. Queremos ser, Señor, como el barro en las manos del alfarero. Que tú nos des esa forma que tú ves, que tu cuerpo necesita. Gracias, Señor. Gracias, Señor.